Buen día, hermanos, quería compartir el devocional de este día. Busquemos nuestras Biblias, Isaías capítulo 3, seguimos con el estudio de Isaías. Mientras van buscando, les voy tirando algunos datos del libro de Isaías. Él estaba viviendo en el reino del sur y su mensaje fue para los líderes religiosos de Jerusalén y de Judá. En lo que vamos de este recorrido de Isaías encontramos siempre un mensaje de advertencia y de juicio de parte de Dios, acompañado también de misericordia y de gracia. En estos capítulos que vimos, Dios advierte al pueblo y le dice que su ira se encendió contra ellos por su rebelión y por su idolatría. Pero como les mencioné antes, Dios también otorga su misericordia a ellos. Este libro habla acerca de la venida del Mesías, el cual traería paz y prosperidad al pueblo. Dios siempre llama a su pueblo: venid luego, dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Así que Dios siempre busca redimir a su pueblo y lo hace profetizando también acerca del Mesías. Como mencionó Henry el domingo, Isaías significa salvación. La salvación es de Dios. Y no por nada el mensaje que transmite Isaías es el mismo, es que la salvación es de Dios a través del Mesías. ¿Salvarlos de qué? Y bueno, del justo juicio de Dios, porque Dios no iba a dejar pasar su pecado por alto. Leamos el primer versículo de este capítulo 3. Dice: porque aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Recordemos que Dios está pronunciando su juicio contra Israel, contra Jerusalén y Judá, su pueblo, que en esos días estaban muy apartados del Señor y que mantenían aún así una religión vacía. Esta misma situación siempre se ha repetido a lo largo de la historia. Incluso en la iglesia podemos ver a lo largo de la historia hasta llegar a nuestro presente, que se pueda adorar a Dios de labios, mientras que nuestro corazón, nuestros intereses, nuestro amor está lejos de Él. Por eso hoy es tan necesario el mensaje de este profeta Isaías como lo fue en su tiempo. Dios está a punto de sacar dos elementos de su pueblo, dos elementos muy necesarios para la vida, que son el pan y el agua. Si bien Isaías se refiere a un hambre literal, pero por el contexto podemos ver que se puede aplicar la figura del hambre a la escasez de dirigentes capaces en el pueblo. La idea es que la nación sufriría por esa falta de liderazgo, así como el cuerpo sufre por la falta de alimentación. El resultado sería inevitable: la decadencia de la nación al sacar esos dirigentes. En los versículos 2 y 3 menciona figuras importantes. Dice: el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Todas esas figuras importantes eran el sostén de la nación. Sin estos dirigentes, la nación no podía sostenerse. Por eso esas personas serían quitados por Dios para debilitar al pueblo y para desorganizar la nación. No es que Dios lo quitara al mismo, sino que Él permitiría que Israel eligiera sus propios dirigentes que gobernaran como ellos querían. Hasta se menciona un adivino, que algunos comentaristas dicen que puede referirse al que echa suertes para buscar alguna respuesta, y quizás está hablando de alguien prudente capaz de dar un buen consejo. Y que los hombres de respeto que son mencionados, alguien estimado, podrían ser oficiales del ejército o funcionarios civiles. Muchos comentaristas ven el cumplimiento de esta profecía en 2 de Reyes 24:14, donde nos dice lo que hizo Nabucodonosor con Israel: y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie. En este versículo 4 de Isaías 3 dice que les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. La idea de jóvenes por príncipes es la figura de mozos por jefes. Esa es la figura que pone Isaías. La conducción de asuntos nacionales
iba a caer en manos de gente inexperta, incapaz de gobernar la nación. Había una grave escasez de dirigentes hábiles y como consecuencia las cosas irían de mal en peor. Habla de muchachos, algo que los argentinos escuchamos muy seguido últimamente, pero acá lo habla como individuos caprichosos, hombres con falta de claridad mental y espiritual. Y entonces, como resultado de esa desorganización social y de la falta de justicia, dice el versículo 5 que el pueblo se hará violencia unos contra otros. En los versículos que siguen dice que nadie va a querer tomar responsabilidades. Y termina el versículo 8, donde Isaías expone el motivo por el cual Israel estaba sufriendo esta humillación. Dice el versículo 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Tanto en sus dichos como en sus hechos había una rebelión contra Dios, y en el versículo 9 nuevamente se compara a Israel con Sodoma, porque publicaban su pecado y no lo escondían. No pretendían hacer el bien. Isaías está diciendo que Israel está madura para la destrucción, como pasó con Sodoma. Versículo 10. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Es la ley de la siembra y la cosecha. El justo siembra bien y cosecha bien, el impío cosecha mal porque hace mal. Ay del impío. Versículo 12 dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Otra versión dice: pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Recordemos que la referencia a niños no es algo literal, sino que podrían ser mayores, pero sin experiencia para gobernar. Y la referencia a las mujeres es que dominaban a sus maridos porque ellos tenían cargos en el gobierno, pero ellos los utilizaban para sus caprichos. Esta falta de autoridad de los líderes eran las causas de la caída de la nación. Versículos 13 y 14 dicen: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dios está como juez y como fiscal para emitir su juicio, y la culpa es sobre los ancianos y los gobernantes. Y termina el versículo 15 de esta porción que quería compartir. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sin duda una época muy oscura, y había quienes se querían enriquecer oprimiendo al pueblo. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Recordemos que Dios está hablando a su propio pueblo y Él está marcando los pecados por los cuales iba a caer el juicio a través de los asirios y de los babilónicos. Mientras íbamos describiendo versículo a versículo de este pasaje, no dejaba de venirme a la mente Acaz y Jezabel. Ellos eran un matrimonio, eran idólatras, nunca pusieron a Dios en primer lugar. Él no ejercía autoridad, sino que era ella quien lo manipulaba para sus propios intereses. La Biblia dice que a Acaz le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Y podemos ver en la Biblia lo mal que hicieron a su pueblo. Repasando estos versículos del capítulo 3 de Isaías, quería que meditemos en un pasaje del Nuevo Testamento, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Dice así: que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino no glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro dice que no deberíamos estar sufriendo por nuestros propios pecados. Y muchas veces nos pasa como al pueblo de Israel, que sufrimos por lo mal que actuamos. Pero dice que si haciendo el bien padecemos, debemos dar gloria a Dios. Y es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Esta frase me hace pensar en que Dios siempre está obrando en su pueblo para sacar el pecado del pueblo y también para sacar a aquellas personas que no pertenecen a su pueblo.
Pablo dijo en 1 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que también es un tiempo de siembra y de cosecha para nosotros. Que al repasar estos versículos de Isaías, también podemos ver en nosotros cómo Dios mira nuestra vida, cómo Dios ve cómo andamos, y que no haya en nosotros una religión vacía como andaba el pueblo de Dios en esos tiempos de Isaías, que luego trajo la cautividad y mucho sufrimiento. Dios sigue llamando a su iglesia, aún hoy, a sacar el pecado y que volvamos a Dios, que Él es misericordioso. Ellos pudieron tomar otra opción, persiguieron en su maldad y sufrieron las consecuencias. Pedro nos advierte en este capítulo 4 de 1 Pedro, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Que podamos tomar esta advertencia y aprovechar el tiempo, no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a nuestros deseos, ¿sí? Según lo que nosotros queremos, sino haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros y tengan un buen día.